Ok, pues ya estamos ahora entrando casi al tema de la adolescencia. Estamos, según mi cuadernito, dije que iba a poner ahí una línea en la página 10, en la letra G. eh, en la letra G, en la página 10 hasta final, en el último pedacito, justo antes de la infancia, digo de la adolescencia. Estamos justo ahí listos para entrar en este tema. Dejen aumentar mi tamaño de letra para que ustedes vayan leyendo. Eh, y estamos ahí en la página número 10. En la página número 10 hasta el final, en la parte de abajo. Y vamos a ver el último inciso que ya nos quedamos. Recuerdan que leímos hasta Deuteronomio, las generaciones, hablamos de las generaciones. Y ahora viene la letra E, dice la tarea de aconsejar a los padres y a sus hijos. Y esta tarea de aconsejar, hay como unos puntos importantes que sí deben subrayar ustedes al aconsejar. Y estos puntos importantes son los siguientes. ¿Cuáles son los focos rojos que se prenden cuando una persona está haciendo padres o hijos aconsejados? Dice la letra A, es importante saber cuál es el concepto que el niño tiene de sus padres y de sí mismo. Esto es importante indagar y esto se hace a través de técnicas de consejería que vamos a ver en las siguientes dos clases. Vamos a ver técnicas de consejería, pero mi meta es qué concepto tiene el niño de sus padres y de sí mismo. Es como un diagnóstico previo de en qué lugar está parado el niño, en qué lugar está parado el niño. Esto es súper importante saber en qué lugar está parado el niño y tenemos que hacer un diagnóstico de esto. Bienvenido, Pastor Abel. Estamos aquí iniciando en la página 10 hasta el final donde nos quedamos después de Deuteronomio 6 y 7. Bien, entonces el primer punto que tenemos que ver en la consejería es el diagnóstico, qué piensa el niño de sus padres y qué piensa de sí mismo. Esto se usa, como les decía, vamos a ver algunas técnicas. Entre los niños es muy común lo que se llama el dibujar, que los niños se dibujen a sí mismos y dibujen a sus padres. Ya en la siguiente clase vamos a dar una repasada a estas técnicas que creo que son de mucha utilidad. Luego, el punto B es como los focos rojos que tenemos que darnos cuenta cuando estamos aconsejando. Hay focos rojos que son verdaderamente alarmantes, no para ponernos a llorar y a correr, sino más bien para darnos una idea de cómo está la circunstancia con los niños a los cuales estamos aconsejando, ¿no? Y este foco rojo tenemos que darnos cuenta de que están dependiendo de las circunstancias del niño. Entonces, en esta focos rojos tenemos varios. Dice letra B, un niño que tiene un acusado complejo de inferioridad o marcado, debería ser más bien en nuestro español mexicano, un niño que tiene un marcado complejo de inferioridad tiene a reaccionar en forma desadaptada ante tres esferas. Entonces, las esferas que tenemos que revisar con los niños cuando vamos a aconsejar y vemos a los padres y tenemos que estar bien atentos a cuáles son estas esferas. La primera esfera es la amistad, su relación con las otras personas, principalmente con niños de su edad. Entonces, ¿cómo se relacionan con niños de su edad? Eh, o prefieren el aislamiento. Esto ya es un síntoma de un problema y entonces tenemos que ver que puede haber un problema. No necesariamente estamos hablando de un problema grave. Tenemos que estar pensando que es un problema que puede estar afectando a las personas de más y que están siendo reflejado por el niño. Sí, esto debe quedar muy claro. Cuando en la familia trabajamos el aspecto sistemático de sistema, no estamos hablando de que el niño tenga el problema en sí. Estamos hablando de que el niño está en un sistema que está fallando. Y cuando el niño está fallando en un sistema, en ese momento tenemos que darnos cuenta que ese niño que está fallando en ese sistema puede estar con algún problema, ¿no? Entonces,
ahí tenemos que estar muy atentos a esa circunstancia. En segundo lugar, ahí lo vemos en la página 10, antes de la unidad 4, debemos estar atentos a que, cómo es su relación en la escuela. Entonces, ¿cuál es su relación en la escuela? Tenemos que dar ahí esa indicación. Me dicen por favor si me está marcando mi internet bajo. Entonces quité la imagen, mi cámara, para que no haya problema, pero me dicen si me dejan de escuchar. Estamos ahí en el punto de la página 10, los focos de atención. Vamos. Entonces, hicimos la parte, esta es la parte de la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Llega tarde o simplemente deja de ir a la escuela, entonces estamos en un problema, ¿no? Entonces, debemos dar eh, atención a esto. Y el punto C es el aspecto de la sexualidad. Todos los niños, todos los seres humanos, lo vamos a ver cuando hablemos el tema de la sexualidad, somos seres sexados. El niño desde su nacimiento hasta su muerte va a ser una persona que tiene esta sexualidad. El manejo de la sexualidad en los niños, pues es diferente que los adultos, pero sí tienen manifestaciones de sexualidad. Entonces debemos estar atentos a su comportamiento. Si incurren en anomalías, si incurren en anomalías, tienen que ser personas que tienen que tener una atención en este sentido. Entonces, entonces debemos estar atentos a cualquiera de estos acontecimientos. No necesariamente, que debe quedar bien claro, no necesariamente son problemas del niño, no necesariamente son problemas del niño. Pueden ser problemas de... ok, vamos a ver si ya. Ok, vamos a quitar aquí. A ver, creo que ya está mejor. Ahí está. Ok, entonces ahí vamos a estar un poco mejor. Ya, creo que ya logramos corregir aquí el error que teníamos de internet, pero es todo un problema esto. Entonces, eh, ¿se queda claro esto? Quiero que se quede claro y que se comente esto ahora. ¿Ustedes han tenido algún momento, algún niño con alguno de estos tres factores en su iglesia que prefiere estar aislado, llega tarde o simplemente no va a la escuela, tiene problemas con llevar a la escuela a los niños o de alguna manera eh, incurren en anomalías de su sexualidad? Cuéntenme ustedes si alguno de ustedes está en esta situación. Se tomará este punto para comentar y mientras cambiamos de... Adelante, Pastor Fer. Deje ponerlo aquí para oír. Adelante. Ok, yo les bendiga una vez más a todos hermanos. Sí, un líder tenía problemas de amistad, prefería aislarse, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con él, le hemos estado dando consejos. Él abrió su corazón, muchas veces uno se Perdón, Fer, se corta. Si hablas con la cámara apagada, a lo mejor tenemos mejor audio. Perdón, interrumpa. preguntas, ¿no? ¿Por qué es así? Eh, ¿Sí me escuchan? No, está muy cortado. Si nos hablas, nos vuelves a repetir. La primera parte sí escuchamos que había un líder que se aislaba mucho, pero luego entras a la parte de la solución y ya no lo escuchamos. Si hablas con el micrófono, con la cámara apagada, a lo mejor Sí, se escucha mejor. A ver, vamos viendo. Intentamos de nuevo de ahí en adelante. Adelante, Pastor Fer. ahí me escuchan.
Ahí estás escuchando. Sí, qué bueno. Y sí, nos acercamos a él porque pues yo lo veía que se aislaba mucho, no convivía mucho. Sí, sí, un chico espiritual, un chico que guarda su santidad, pero tenía esa parte. Y estuvimos platicando con él, él abrió su corazón y ya le estuvimos dando la consejería en la palabra del Señor. Y le dijimos que pues Jesús, que los cristianos debemos ser sociales, ¿no? Ser sociales. La Biblia dice, ama a tu prójimo, ¿no? Y tenemos que tener contacto. Jesús era amigo de publicanos y pecadores, y ya le decía que como a través de ser social, pues la gracia de Dios te abre puertas. Y ahora en el aniversario estaba dance y dance, hermano, como un niño, y se ha abierto, ahora dice que ya tiene más amigos en la escuela, ya, lo veo cómo está cambiando, cómo va cambiando esa parte de aislamiento y ya convive más y me dice, no, pastor, lo que usted me ha dicho me ha gustado y pues había cosas que no conocía de mí, dice, y ahora las estoy experimentando, ¿no? Pero sí teníamos ese problema de aislamiento. Así es, pastor, gracias por el comentario muy bueno y sí, eso es lo que pasa, ¿no? En primer lugar, bueno, naturalmente la palabra transforma las vidas de las personas y va haciendo un cambio, pero a veces tenemos que buscar dónde está el problema y generalmente el problema no va a estar en la persona, puede estar en la persona, pero también puede ser todo el medio que le rodea y a lo mejor no se le había eh, dirigido correctamente sin dejar de lado que Dios hace grandes obras en las personas que nos convertimos, nos transforma totalmente, nos cambia totalmente al momento de ser, eh, pues al encontrar la palabra, nosotros vamos siendo conocidos de manera distinta y entonces el ejemplo que daba el pastor Fer es un clásico, ¿verdad? La persona que conoce el Evangelio es transformada. Pero muchos de estos niños o adolescentes, que vamos a tocar el tema enseguida, tienen problemas de identidad. Vamos bien, pues, a ver, después de ver estos tres puntos que son puntos rojos, ahí en la letra E, que debemos que detectar, y vuelvo a hacer un énfasis especial en esto, no necesariamente la persona está en problema, puede estar en medio de un problema. Y vamos a la unidad 4, que es la adolescencia, es larga. Después de esta unidad ya vamos a pasar a técnicas de consejería, pero ahora tenemos que ver este tema de la adolescencia, porque tanto la niñez como la adolescencia son temas que tenemos que tomar con mucho cuidado en la consejería. Primero nos da una serie de letras que nos ubican qué es la adolescencia y dónde podemos pararnos en la adolescencia. Tenemos que decir que un momento en la iglesia cristiana que alguien se le ocurrió decir felizmente que la palabra adolescencia no venía en la Biblia y que entonces por eso no había adolescencia, que era un producto de la modernidad. Y en parte es verdad, pero es un producto de la modernidad que sí afecta a los cristianos. Entonces tenemos que estudiarla, analizarla y ver cómo se da este fenómeno, porque cada generación o cada época tendrá sus propias formas de ser y pensar. Adelante, Pastor Abel, adelante con su comentario. Sí, Pastor, adelante. Le comento que probablemente o, 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 o escuchando el comentario de que no aparece nada. La costumbre judía eran niños y después ya de niños ya empezaban a ser adultos, ¿no? Al día de hoy, a los 10 años, ya, ya no es un niño, ¿no? Empieza a ser ya un adulto porque nos hacen ya meter a responsabilidades más fuertes, ¿no? O sea, como que esa parte de su infancia se la cortan para pasarlo a ser adulto, ¿no? Y ya es escuela, ya es trabajo, parte de la cultura judía, ¿no? Así es correctísimo su comentario. Eh, eh, le, le- le escuché un poco cortado, pero entiendo el comentario, es muy correcto y de alguna manera, esto, déjeme, para que no se me corte a mí también, porque también tengo baja la transmisión.
Les Sí, decía, se le rompió un bracito. No, maestro, ¿en qué página estamos? en la página 10, estamos en la página 10, terminando lo de la niñez, ¿de acuerdo? Entonces les decía, el comentario del pastor Abel es correcto, para las diferentes culturas hay diferentes pasos y diferentes maneras, pero lo que sí es cierto es que en las culturas no tan desarrolladas tecnológicamente, el paso hacia la adultez simplemente pasan y ya. Es decir, para una persona en la selva amazónica, simplemente hay una ceremonia donde son adultos a los 12 años y ya tienen la responsabilidad de reproducirse y de mantenerse. Cosa muy distinta sucede en las sociedades occidentales. Cuando hablamos de adolescencia, tiene que quedar claro que no estamos imponiendo una doctrina sobre cómo manejar la vida espiritual de los niños que están en esa etapa. Estamos hablando de un momento social que la sociedad tecnologizada están siendo atacados por una serie de circunstancias que a veces no pueden manejar. Será muy diferente un niño en la Amazonia, como les decía, que a los 12 años, tanto varón como mujer, se le hace un rito de entrada a la adolescencia, a la adultez, y ya tiene que trabajar y reproducirse. Así no es en nuestra sociedad. Por eso esta teoría, me parece a mí, puede estar muy equivocado, esta teoría de algunos cristianos de decir, no existe la adolescencia, es negar algo que hay una necesidad de atender en la iglesia. Por eso vamos a ver ese tema de la adolescencia y vamos a ver esos puntos. ¿Y cuáles son los puntos? Primer punto, los voy a leer porque ahora andamos medios bajos de pila con los... Pero si alguno quiere ayudarme por ahí cuando me atore o comentar, puede hacerlo. No, están bienvenidos los comentarios así apagados. Hoy ando abajo el internet por alguna razón y nos cortamos. Vean ustedes, dice, punto A. Se describe a la adolescencia como los años tumultuosos marcados por el desarrollo, el conflicto y la tensión. Nota aquí, esto es en nuestra sociedad occidental tecnificada. No todos los seres humanos sufren esto. Necesitan estar bajo circunstancias sociales para sufrir esto. En la cultura del reino de Dios podríamos modificar, pero tendríamos que abstraer a la gente totalmente de la cultura. Eso debe quedar completamente claro. Mientras nuestras iglesias sean iglesias insertadas en la cultura, que tienen un intercambio con el mundo, las cosas van a ser de esta manera. Los adolescentes, punto B, quieren hacer valer su independencia, pero a veces se vuelven infantiles en su dependencia. Esto es claro, están en una cosa que en psicología se llama doble vínculo, donde ellos están queriendo ser independientes y al querer ser independientes, pero no quieren salir de ser pues los que les paga uno todo, los que les hace uno todo, entonces están en este choque, ¿no? Pero mayormente la adolescencia está marcada por esta búsqueda de la independencia o de la libertad. Punto C, voy ahí, ayúdenme si me equivoco, me avisan. Es la etapa en que se refleja metas en la vida y en la que se fijan, perdón, no reflejan, fijan. Déjenme subirle otro palito más. Ahí está. Ahora sí. Es en la que se reflejan, se fijan metas en la vida y en las que tratan de establecer su identidad. Esto es sumamente importante. Un adolescente es aquella persona que desde nuestra cultura no tiene una identidad, está pegado a una identidad familiar y esa identidad se logra. Por eso las casas comerciales la aprovechan tanto. Sé diferente siendo igual a los demás. Entonces la identidad se va en un reloj, en un teléfono, en un peinado, en una forma de vestir. Ahí están buscando la identidad. Se dan cuenta que de repente ya uno les compraba pantalones y ahora dicen, no, yo ahora voy a comprar de los pantalones que están de moda porque así soy único y diferente a los demás. Y el anuncio famoso es ese, sé diferente a los demás siendo igual a los demás, ¿no? Entonces, a todos les venden igual para que sean diferentes. Entonces, esa es la manera de ver. ¿En qué letra voy, hermanos? Los adolescentes, identidad. Letra D, se ven obligados a tomar decisiones
que afectan toda su vida. En ese momento deciden qué estudiar, qué ser, entonces están en una tensión, por eso se dan cuenta que la vida misma está ahí delante de ellos y todo lo que van a hacer durante toda su vida se va a definir en ese momento, en esa etapa de la vida. Aquí hay algo interesante que dice, comienzan con la pubertad, pero ¿cuándo termina? Pues no, eso depende de el grado de desarrollo social que haya en cada lugar donde vivimos. No es lo mismo un adolescente de Suiza que un adolescente de aquí. Adelante, Pastor Miguel Ángel, con su comentario. Se brincó la E. Gracias. Definición: la adolescencia es el periodo de la vida entre la niñez y la edad adulta. Ok, gracias, Pastor. Sí, me lo salté. La definición es el periodo entre esos. Gracias por... Ahí ayúdenme con eso porque ahí me brinco a veces. Letra ahora sí, después la G ahora sí. ¿Cuándo termina? Es importante. ¿Cuándo termina? No sabemos. Eso depende del grado social de cada comunidad donde viva esta persona. Y luego dice, nos limitaremos a considerar el periodo comprendido entre la pubertad y los 20 años, ¿sí? Porque hay sociedades que son más extensas o sociedades que son más cortas, ¿no? Tenemos ahora ¿cómo se llaman, hija? Los chavorrucos, ¿no? Los chavorrucos, tenemos una generación ahorita que son gente de 40, casi los 50 años, que siguen siendo adolescentes, se siguen comportando como adolescentes. Entonces, eso depende de muchas cosas. Cuanto más desarrollada es la cultura, tanto más larga y difícil es la transición entre la niñez y la madurez. Ese es un variante de la sociología que nos dice, cuando la cultura es muy desarrollada, el paso hacia el otro lado es muy largo, se vuelve muy largo porque el niño y el maduro son dos polos y en medio se sienten muy cómodos. Ni son niños, ni son maduros, y esto se debe a que, pues si no hay responsabilidad y vivimos las culturas muy altamente socializadas y altamente tecnológicas, son culturas que viven en una premisa, la comodidad. Y es muy cómodo que te hagan todo y no hacer nada, ¿no? Entonces, esto es el problema con estas personas. Y por último, si no me salté ningún, la generación ¿no? Que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, ¿no? Entonces, esta es esa generación. La adolescente es el periodo, o la adolescencia es el periodo de crisis religiosa. Esto nos atañe a nosotros. ¿Dónde se van? Ahorita vamos a ver unas estadísticas más adelante de una persona. ¿Dónde se van de la escuela dominical? Pues justamente en este periodo de donde entran a la pubertad, que es aproximadamente entre los 12 y 13 años, y a los 20 años es cuando perdemos a la mayoría de los jóvenes adolescentes. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Comentarios antes de pasar a la página 11 con la letra A para ya ver las características. Está largote este texto, nos vamos a ir así de corrido, pero es importante revisar. Y antes de eso vamos a revisar un pasaje bíblico y luego ya vamos a regresar a esto. ¿Dudas o preguntas? Comentarios, los que estamos ahora aquí. Tenemos varios ya conectados aquí, así que pueden participar libremente. ¿Ningún comentario sobre la adolescencia? Bien. Me parece a mí sumamente importante, hoy en la mañana estaba leyendo, que nuestras cartas de presentación, dice Pablo, hacia los demás son los creyentes. Entonces, imagínense ustedes esta parte de la escritura que dice esto, ¿no? Y vean ustedes aquí en 2 Corintios, capítulo 3. El primer párrafo, voy a leerlo, si quieren buscarlo, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, que es de 2015, la revisión, y empieza con una pregunta. La primera pregunta que hace es, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son nuestras cartas escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es evidente que ustedes son cartas de Cristo,
expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Qué pasaje tan interesante este pasaje y responsabilidad pastoral nos da este tema. Imagínense, ¿cuál va a ser la carta de recomendación mía como maestro? ¿Cuál sería mi carta de recomendación según 2 Corintios capítulo 3? Claro, mi vida y mi testimonio, imperdible dejarlo a un lado, no puedo dejarlo a un lado. ¿Sí? Mi santificación, mi dedicación, mi devocional. Pero ¿cuáles serían las cartas con las cuales verían que soy un maestro? ¿No serán mis alumnos? ¿Ustedes? Nosotros, Sí, dice Pablo, ustedes son mis cartas, ¿no? Para los pastores, ustedes que ejercen la pastoral, ¿cuáles serían sus cartas? Entonces, cuando nosotros no aconsejamos correctamente, cuando nosotros no dirigimos correctamente, cuando fallamos en la consejería, lo que vamos a tener son cartas deficientes, ¿verdad? Esto es una responsabilidad. Ahora, algún pastor alguna vez me dijo, pero ¿cómo le hago con este cabezón, verdad? Por no decirle de otra manera, por no decirle burro, pero con este que no quiere seguir la regla, pues ahí es donde tenemos que dedicarle mucho tiempo al discipulado, a la consejería, a la preparación de la persona en su vida cristiana. Tenemos que dedicarle tiempo a ellos, porque ¿quién nos va a recomendar a nosotros? Ellos. Entonces, invertir en este tiempo que estamos aquí a las 9:30 de la noche en aprender de consejería y de los adolescentes no es una pérdida de tiempo, es estar preparándonos para aconsejar correctamente porque en cierto momento ellos nos van a recomendar. Ellos nos van a recomendar. Son nuestras cartas de recomendación. No tenemos necesidad de que alguien nos haga una evaluación, qué tan buena pastoral hago, cómo soy tan cristiano. No, ellos son los que nos van a recomendar. Entonces, esto es por lo que nos esforzamos. Regresamos ahora sí a la página número 11. Arriba dice características de los adolescentes. Ahí hay un 2 que nunca supimos para qué servía, pero creo que está abajo. Y vean ustedes cómo ahí abajo debe haber una nota que nos dice Hoff. ¿Se acuerdan que ya vimos a este señor en el capítulo 12? Dijimos que era un libro que constantemente nos iba a referir a esto. Digo, no sabemos para qué nos sirve porque no tenemos el libro a la mano y no podemos verificar que tengamos un buen resumen, pero confiemos en que los hermanos que hicieron este trabajo hicieron un buen resumen y vamos a ver cómo cada uno reacciona un poco distinto ante los cambios y presiones de esta etapa. Cambios físicos. Y empezamos con el primer cambio físico, lo voy a ir mencionando sin leerlo para que ustedes me digan si estamos de acuerdo. Dice que entre los 11 y 15 años, el adolescente de repente va a agarrar esta taza de café así y no se acuerda que su mano creció en la noche 10 centímetros y ¡pum! Tira el café, la leche, ¿no? O va a pasar por un lado y ¡pum! Ya dio el caballazo por ahí. Porque de repente dice que un joven en un año puede crecer hasta ¿cuántos kilos? Okay. Perdón, hermanos, ahí ya me están escuchando. Entró a un micrófono. Y cuando ya me intenten hablar, ya lo prendemos. Entonces, estamos ahí, ¿no? Ese primer punto. En un año dice que pueden, imagínense, en un año aumentar 12 kilos y crecer 10 a 12 centímetros. ¡Wow! Es todo un proceso de desarrollo increíble. Por ahí decía mi abuela que les había agarrado el desarrollo en la calle, ¿verdad? Y que por eso los pantalones ya les quedan cortos. Uno cuando ha tenido, qué barbaridad. El siguiente, el crecimiento no es uniforme en todas las partes del cuerpo. El corazón más grande que las arterias y tiene problemas de presión arterial, músculos, huesos, dolor de huesos, es todo un problemático. Los dolores famosos del crecimiento. 3. Las nuevas energías e impulsos sobrepujan a veces el dominio
que el adolescente ejerce sobre sus nervios y sus mentes, es decir, están ahí disparados. Esto es algo químico que genera el cerebro para ir preparando para la reproducción y dicen las neuronas están dando mandando las hormonas y tienen las hormonas disparadas, ¿no? Entonces, locas están las hormonas y no saben cómo manejar este asunto. El yo del adolescente puede sufrir fuertes golpes y este se acompleja. Es decir, en ese momento donde está, que siente que sus manos son muy grandes, que su cabeza es muy grande, que está creciendo desproporcionadamente y es producto de burla de los demás, puede sufrir un estropicio en el ego que le va a afectar toda la vida. Es increíble en consejería, hace unos años, alguien me dijo algo que me movió, me recordó algo que me había pasado cuando estaba en una etapa muy joven y me dijo que eso es lo que me afectaba en mi vida y en mis decisiones y yo realmente no me había percatado que esa parte de mi vida seguía afectándome, o sea, esto es cuando tu ego es atropellado en cierto momento, pues te sigue afectando, te sigue afectando. La conducta humana es todo un misterio con esto. 5, voy en el 5. Si alguien quiere interrumpirme para comentar o preguntar algo, adelante. Bueno, el 5 se llama barritos en mexicano, ¿verdad? Eh, tiene una secreción y uno tiene los barritos y esto le causa un problema tremendo. 6. Su desarrollo físico y su apariencia tienen mucha importancia. Eso llega un momento en que se dan cuenta que es tan importante el desarrollo físico, por eso los muchachos quieren ir al gym y andan enseñando ahí sus músculos y las muchachas están en una etapa de coqueteo y de pintarse y todo esto, ¿no? No sé cuál es su postura como movimiento, desde su movimiento en cuanto al arreglo personal, pero pues a veces cuando algunas iglesias no permiten esto, pues hay un choque cultural. No, no quiero meter ni preguntarles, simplemente les digo, hay iglesias donde no se permite esto. Nosotros nos permitían o no nos permitían, amor. En la iglesia Gilgal Pentecostal y en la iglesia San Pablo Pentecostal. ¿Cómo era? Sí se podía no maquillar, pero tenía que ser un maquillaje diferente. Dice mi esposa que se podía maquillar, pero el maquillaje tendría que ser discreto. ¿Sí la escucharon desde ahí donde está? Sí, ¿verdad? Bueno, hasta ahora mi esposa sigue siendo muy discreta. Porque está allá, no por el maquillaje, está allá. Eso me refería. Bueno, entonces esto pasa con los adolescentes. ¿En qué número voy, hermanos? Ya me quedé, ahí me enseña, pastor. Sigue el 6. 6. Léanoslo, pastor, el 6, por favor. Su desarrollo físico y su apariencia tienen mucha importancia. Ajá, el 7. Su apatía general debe al hecho de que casi toda la energía se aplica a su rápido crecimiento. Ok, ahí es importante. El rápido crecimiento le da apatía, por eso la apatía. Un adolescente, una persona, no le dan ganas de hacer nada, ¿no? Es realmente dejado de sí mismo y este es un problema. Ahora sí vamos con el 8. Seguimos ahí, pastor, sígame ayudando, por favor. Mucho del crecimiento en la adolescencia se relaciona con el desarrollo del sistema reproductor. Eso es importante. En ese momento hay una actitud química en su cuerpo que no alcanza a entender. Y esto tiene que ver que el adolescente, no quiere decir que tenga que tener hijos como adolescente. En esta etapa de los 12 a los 20 años, todo su cuerpo está siendo preparado para la reproducción. Es algo que Dios nos proveyó y así sucede. Entonces, tenemos que entender al adolescente en ese sentido. Ese fue el 8, ahora sí el 9, pastor. Disculpe, en el 7, creo yo que es la parte cuando llegamos de la secundaria y nos da mucho sueño, ¿no?
que no queremos ir por las tortillas, ir por los mandados y mamá se enoja con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, De hecho, hay un estudio hablando de la secundaria, hay un estudio en México que dicen que las secundarias técnicas donde yo estuve, eh, fue de las, no sé ahora a qué horas entran a la secundaria, pero en ese momento fue de las primeras que entraron a las 7 de la mañana. Antes las secundarias entraban a las 8. Bueno, estoy hablando del, de los años 75 de la prehistoria de las escuelas. Y entonces fue de las primeras que porque nos dejaban más tiempo y decían que era totalmente grave porque los adolescentes lo último que quieren es pararse a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces sí, es cierto lo que usted dice. Y no quiere uno ir a las tortillas, llegan de la escuela y quieren meterse a la cama a dormir, dice, ¿qué le pasa a uno a este muchacho? Se debe estar drogando porque no está dormido, ¿verdad? Entonces, pero esa es apatía. Ahora sí seguimos, pastor, con el eso 9. es lo que no entendemos o lo que no sabemos nosotros. Hasta ahorita yo que estoy escuchando, leyendo esta parte, lo entiendo y cómo pues nuestras mamás, nuestros padres no nos entendían esa parte, ¿no? Pensaban que pues que ya queríamos pues estar durmiendo, ¿no? De flojos. Pero bueno, el 9. Cuando los órganos de la reproducción comienzan a funcionar como en un adulto, el adolescente ha llegado a la pubertad. Ese es el momento cuando los órganos están funcionando al 100%. Es reproductivo, eh, funcional. Es un ser humano reproductivo funcional. Esto tiene que entenderlo el adolescente y tiene que saber manejarlo adecuadamente para saber qué es su sexualidad y cómo la va a manejar, cuál es el uso y el manejo que va a dar a su sexualidad. Esto debe ser parte de la consejería, porque mucha de la consejería se basa en esto. No sé si nos va a dar tiempo. eh, Hay un libro que he querido recuperar, dos libros que he querido recuperar con mi hija que quiero fotocopiar y mandarles un pedacito de ellos, que son el manejo adecuado de la sexualidad. Creo que es importante que por lo menos lo conozcamos. No quiero que estén de acuerdo con estos libros, porque son no libros cristianos, aunque son escritos por cristianos, pero tocan el tema de la sexualidad y es importante que lo manejamos y lo conozcamos, porque escondernos de esto va a traer a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes una problemática que luego no vamos a poder manejar. Entonces es mejor conocerlo que esconderlo, ¿verdad? Entonces son individuos funcionalmente reproductivos y como individuos funcionalmente reproductivos tienen que saberlo para manejar adecuada y responsablemente su sexualidad. Eso es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos, pastor? Disculpe, Sí, aquí ya es una universidad, aquí obviamente los jóvenes ya tienen más de 18 años. Aquí se ha llevado una campaña sobre esta parte de la parte reproductiva de las jóvenes y los jóvenes. Se ha puesto en los baños, se ha puesto en las paredes, parte de unos trípticos o anuncios, los cuales ellos deben de estar informados sobre lo que es su sexualidad, porque mm, vamos, cada año vemos 3, 4, 5 niñas o jóvenes más bien ya, que salen embarazadas y algunas inclusive abandonan la escuela. Entonces, esta parte sí es importante que se les haga de su conocimiento, como bien dice, que ya comienzan a funcionar como en un adulto sus órganos reproductivos. así es, pastor. Esta información tiene que estar, tenemos que tenerla a la mano, conocerla y hacerla saber a nuestros adolescentes, ¿no? Con sus reservas, ¿no? De que no estoy tratando de imponer nada, pero por lo menos que tengamos estos libros a la mano, que conozcamos el punto de vista de algunos cristianos al respecto y nosotros podemos tener nuestra propia opinión. Si nuestra opinión es, en mi iglesia nunca se habla de esto, pues no se habla, ya, no tengo problema con eso. Dios sabe cómo tratamos las cosas. Sí, un poquito recordando lo que les dije
nuestros adolescentes van a ser nuestras cartas de presentación, cómo hemos manejado la pastoral con ellos. Entonces, esto es una realidad. Y lo que decías, hermano, si en la universidad donde tú estás trabajando hay por año 3 de una población, quiere decir que del pueblo cristiano pagamos también nuestra cuota. Pagamos nuestra cuota de una población así. No estoy diciendo de su iglesia, de los cristianos, el pueblo en general paga su cuota en adolescentes con embarazos no deseados, ¿no? Sigamos adelante, pastor, por favor. Número 10. Los padres deben de ser comprensivos y explicar el significado de los cambios físicos y las consecuencias emocionales al adolescente. Debemos comprender y ser comprensivos y que sepan que nosotros sabemos que están pasando por ese proceso. Normalmente a los niños a los muchachitos de esta edad no le vamos a enseñar sexualidad. Ellos ya lo conocen, ahorita lo vamos a leer más adelante, que tienen muchas maneras de informarse adecuadamente, pero normalmente es bueno. Como el chiste ¿no, amor? Que hemos contado a veces de que llega el niño y le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá se pone de 1000 colores y trata de sacar sus libros de anatomía y empieza a platicar de qué es. Y entonces le dice, ah, mamá, pues ella lo sabía, es muy interesante, pero yo me refería a la... Sí, tú cuéntalo, sí, claro. Sí, tú lo sabes mejor, amor. Perdón. Después de la Más clase, fuerte. después de la clase de anatomía que da la mamá, el chico dice, qué raro, es que la maestra dijo que teníamos que pedir, que si podíamos pedir porque su familiar se murió y no quiere que su alma pene. Entonces así pasa, ¿no? Entonces la información... Entender de qué están hablando. Entender de qué están hablando y saber que ellos ya tienen una información antes que todo. Entonces, es importante esto y con eso terminamos el 10. Voy a seguir adelante con la letra P. Dice la búsqueda de la realidad. Ellos están en una búsqueda de la realidad, dice los adolescentes. La adolescencia, perdón, es un periodo de cuestionamiento referente a muchas cosas. Se llama crisis de identidad y crisis de valores. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Realmente estoy en la religión correcta? ¿Realmente estoy en la familia correcta? ¿Realmente estoy en el país correcto? Hay una crisis de identidad muy fuerte. El adolescente 2 va dejando el mundo de fantasía de la preadolescencia y piensa más en lo práctico. Ya es cuestión, y esto tiene que ver con su madurez emocional, ¿no? La parte de la madurez emocional. Hace el descubrimiento súbito de que las personas no son como parecen ser. Este punto 3 es gravísimo porque de repente se dan cuenta que el papá no es la figura que él piensa, el héroe que había pensado, sino realmente es una persona de carne y hueso que puede fallar y fracasar. Y las personas no son lo que esperaba que fueran. Y ahí encuentra uno como padre que tiene la grande responsabilidad con estos niños de seguir siendo la figura paterna que tiene que ser. Luego nos dice algo interesante, el punto 4 que tiene que ver con nuestros niños cristianos. Dice, una señora que se llama Luisa Walker, dice, entre los 12 y los 17 años de edad, el 75% de los alumnos varones y el 65% de las alumnas abandonan la escuela dominical para nunca regresar. Qué dato, ¿no? Posiblemente sea en su comunidad, posiblemente sea en su país, pero nos debe alertar y nos debe ver que sí, qué está pasando en nuestras comunidades. Y vamos a ver adelante que hay maneras de evitar esto, pero sí es importante decir que tenemos que atender al adolescente como adolescente. Conviene que los padres estudien libros de apologética, es decir, defensa de la fe, para poder contestar las preguntas de los hijos. Porque no vamos a evitar que los niños vayan a la escuela y escuchen las teorías de la evolución y no vamos a pelearnos con los evolucionistas, simplemente vamos a decirle nosotros creemos en esto, o preguntas tan difíciles, ¿por qué Dios
es tan cruel y permite las guerras, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para dar respuesta sabia a estas preguntas, porque el niño, a mí me llamó el otro día, Anita, que alguien comentó en la televisión algo de un aspecto evolucionista, y ella dijo, pues yo no creo eso porque yo creo que Dios nos hizo a nosotros y yo creo en Dios. Es una respuesta de una niñita de 10 años, pero no va a ser una respuesta de una niñita a los 12 años cuando le presenten toda la teoría evolucionista en la escuela. Una manera de evitarlo sería no llevarlo a la escuela, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que debemos ser luz y testimonio, entonces pues a mí se me hace que no es muy conveniente porque un día lo descubren, más tienen adolescencias retrasadas y con problemas más fuertes. ¿Dónde me quedé? El número 6. No sirven las respuestas dogmáticas. Un dogma de fe es algo que es inmovible y así es. ¿Por qué Dios permite la guerra? Pues porque así es, hijo. Dios es así es y no le estés preguntando a Dios esas cosas. Eso es una respuesta dogmática. No tiene que decirle, mira, pues Dios no es que permita las guerras. El hombre, dice la palabra, que por la necedad de su corazón, por su pecado, por su ambición, están buscando estas circunstancias, etcétera, etcétera, y todo lo que se nos pueda ocurrir e imaginar. Pero sobre todo que pues nos basemos en la palabra de Dios para contestarles. Por eso los papás de adolescentes y los pastores que tienen adolescentes tienen doble tarea de devocional, doble tarea de ayuno y doble tarea de la lectura de la Biblia. Porque ahí es una cosa infalible, hermanos. Es una cosa infalible en la parte del mundo. Yo quiero que Esther aquí nos dé un pequeño testimonio de su viaje en este momento, de cómo hablaba la palabra allá, pero es infalible que aunque la gente no conozca la Biblia, cuando uno le dice, en la Biblia dice tal cosa, esa ya es autoridad. ¿Sí se entiende esto? Es autoridad la Biblia. La gente ni sabe si está en la Biblia o no, pero cuando uno dice está en la Biblia, y si está en la Biblia, se puede verificar que está en la Biblia, y si puede, recuerden que no solamente hay que decir que está en la Biblia, hay que decir dónde está y por qué está. Siempre les he dicho que es importante. Cuéntanos cómo les hablabas a los hermanos episcopales. Un poquito, bueno. ¿Quieren ver un poquito a mi esposa? No quiere salir en cámara No hoy, quiero pero salir en cámara. Bueno, sí está ahí, ¿eh? bendiciones para todos ustedes. Pues lo que comentaba con mi esposo es que fue muy interesante encontrarme dentro de una iglesia muy tradicional donde las costumbres sobrepasan al conocimiento bíblico. Entonces, cuando me daban alguna participación, ya fueras incluso solamente de saludo, pues mi cultura cristiana siempre me lleva a hacer uso de la escritura bíblica y pues así lo hacía con ellos por poner un ejemplo. Ellos son muy cantadores y bailadores, todo el tiempo cantan, 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 todo lo dicen cantando. Y y me pasaron a, a compartir un momento con ellos y mi inicio de conversación fue hablar de los salmos que dice, cantad al Señor, dice el salmista, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Y pues yo les decía la importancia del canto, a Dios le agrada el canto y por eso nos ha dotado a unos mejor, a otros no nos ha ido tan bien, pero de voces con las que podemos elevar nuestro canto y yo les decía a estos hermanitos, el canto sirve para muchas cosas, sirve para contar historias, pero lo principal sirve para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, dar gloria y contar lo que Él ha hecho a través de la historia bíblica. Pero ellos tenían su atención sobre mí porque trataban de entender lo que yo les decía, porque es otro idioma.
bastante entendible. El portugués se entiende muy bien con el español también. Pues tenía su atención tratando de entender lo que yo les decía. Pero cuando yo me remitía siempre a las escrituras, yo notaba mayormente su atención sobre lo que estaba diciendo, porque no es algo que se acostumbre ahí. Se habla mucho de tradiciones, se habla mucho del pensamiento de las personas que participan, pero se habla poco de la palabra. Y yo la oportunidad que me daban, pues la aprovechaba para hablar de la palabra, de tal forma que el obispo, que es su autoridad superior en esta iglesia, él ya se refería a mí como la evangelista Esther, pero era solamente remitirme a las escrituras. Cuando uno vive la palabra, conoce la palabra, lo que fluye de uno es la palabra. Y esa fue mi invitación, mi consejo para mi nuevo yerno y para mi hija. Hablen la palabra. En toda oportunidad que tengan, hablen la palabra, porque es la palabra la que transforma, la que cambia el entorno, la que cambia la persona, la que edifica la vida de nuestros oyentes. Hablen la palabra, porque en esta comunidad, pues, se habla mucho, pero poco de la palabra. Gracias, Sonia. Bien, esa experiencia nos lleva naturalmente a reflexionar. Con los adolescentes va a tener que ser igual, ¿verdad? Ellos están en su rollo, en su vida, y la manera que van a tener que hacer para que el punto 4 de esta página que estamos viendo no pase esto de que se nos vayan todos. Imagínate, el 75% de los alumnos varones y el 65% de las alumnas abandonan la escuela dominical. Qué tremendo. Entonces, no tenemos que ser dogmáticos. Punto número 7, no debe discutir acaloradamente con el adolescente. No se trata de discutir. Si un día llega el adolescente y dice, tu Dios no existe, está muerto, dice Nietzsche. Está bien, eso dijo Nietzsche, no hay problema. Lo dijo y sí sé que lo dijo y sé por qué lo dijo. No sé si tú lo sabes, pero no voy a discutir contigo. Entonces, no se trata de meterse en discusiones, dice Pablo, no discutas sobre cosas que no vas, a Timoteo, sobre cosas que no van a llegar a una conclusión sana, ¿no? Hay un buen ejemplo que es muy bueno, que me gusta mucho repetir. Estoy como mi maestro L, que siempre me repite el mismo ejemplo, pero así soy yo. Spinoza, con ese, Spinoza, el teólogo judío, decía que dos líneas que se alejan entre sí cada vez están más distantes. Entonces, eso es una discusión, separarse, no vale la pena discutir con los adolescentes ni con nadie. Punto número 8, conviene aceptarlo como sincero, escucharlo bien y tratar de colocarse en su lugar. La empatía con el adolescente es muy importante. Saber que está sufriendo un momento de transformación, un momento difícil en su vida y no decirle nunca te entiendo, porque no lo entendemos, pero sí decir entenderlo, no decírselo, entenderlo. Número 9, es tarea de la iglesia ayudar a los padres a comprender a sus hijos y a prestarles ayuda. Esta parte debe ser importantísima en nuestra tarea de iglesia. Esto fue el punto B, que era búsqueda de la realidad, y pasamos al punto C, que es desarrollo social. Si yo no mal recuerdo, nomás tiene estos 4 que están aquí en la página 11. Alguien me ayuda a leer los 4 y los vamos a tratar de enfocar porque no tiene mucho vuelta de hoja lo que vamos a comentar. Si alguien lo puede ayudar con esta final. Adelante, Fer. ¿O quieres participar? Ok. Desarrollo social. Punto 1. Le interesa mucho saber lo que otros piensan acerca de él, especialmente los del sexo opuesto. Adelante, pastor, con los 4 de una vez. Ok. Punto número 2. A menudo le es difícil relacionarse bien con los adultos y ser aceptado por ellos. Punto 3. Hay en el adolescente el inherente y ardiente deseo de pertenecer al grupo.
Punto 4. El adolescente cree que tiene que adaptarse a las actitudes y costumbres de sus compañeros para ser socialmente aceptable. Ok, el aspecto social, gracias, Pastor Fe. El aspecto social se puede resumir en lo que decía mi abuela. Si tu amiguito se tira de un barranco a un barranco, tú vas tras de él. Así somos o fuimos los adolescentes, ¿verdad? O los que seguimos siendo adolescentes en muchos aspectos de nuestra vida. Nos importa mucho lo que piensen de nosotros y eso es tan grave que nos lleva a tantos errores en la vida, ¿no? Entonces, el aspecto social es una parte importante de esto. Pasamos a la página siguiente, que es nuestra página número 12, y empezamos con el aspecto que sí vamos a ir un poquito más despacito, que es el sexo y el amor. Aquí es donde es importante que nosotros sí prestemos atención. Insístanme en estos dos libros, por favor, que quiero sacarles copias y que los tengan a su disposición, eh, para que por lo menos algunos capítulos de estos libros que hablan de sexualidad estén a la mano. Adelante, Pastor Fer, con su comentario. Perdón, con el punto que tocábamos anteriormente en el desarrollo social, muchas veces el adolescente cuando entra a la secundaria, le da pena muchas veces que vayan sus papás por ellos, ¿verdad? Mamá, ya te que no vengas por mí, ya estoy grande, ¿verdad? Se sienten adultos, ¿verdad? Le da pena con los amigos. Así es. Ese es el punto donde ya quieren ser independientes. Es una cosa, y los papás queremos seguirlos llevando hasta la universidad, a la escuela. Entonces, pues ahí va el asunto. Entonces vamos a este punto. Gracias por el comentario, Pastor Férez. Esa es la prueba de esto que acabas de leer, ¿no? Que el muchacho quiere ser independiente y socialmente quiere despegarse de sus papás. Decimos los 6 puntos de este tema. Dice, el primero, con el advenimiento de la pubertad. Me gusta esta frase, cómo la usaron, cómo la estructuraron. Con el advenimiento de la pubertad, la persona siente atracción creciente hacia el sexo opuesto. Esto es lo más normal del mundo. Eso no tenemos que criticárselo, ni hacerle burla, ni hacerle sentir mal, porque puede retroceder de acuerdo a lo que estuvimos viendo de Erickson a una etapa anterior cuando se siente seguro. Entonces, cuando uno está con los adolescentes es normal que tengan atracción, que no los hagan sentir ni apenados ni nada. En la iglesia es normal que tengan atracción. Eso es lo normal. Lo anormal es que no la tengan. Y si no la tienen, no es que estén mal, es que el sistema donde viven está mal y les hacen mucha burla. Ellos prefieren la seguridad del mismo sexo. Ese es el asunto. El desarrollo afectivo tiene sus etapas. El joven comienza por una fase de pasión idealizada entre los 12 y 15 años, cuando está en búsqueda del príncipe azul, ¿no? Cuando todo es color de rosa, esa es la primera etapa, que es la fase de pasión idealizada. Todo es maravilloso, todo es extraordinario. Perlman, que es un psicólogo cristiano también, dice, la ignorancia no es inocencia, el corazón predomina sobre el cerebro. Es esa etapa donde pues es más importante todo que nada. Adelante, pastor, a ver con su comentario. Oiga, Paz, profe, en relación a todo esto que estamos ahorita viendo, ¿no va en función a la identidad? Sí, o Exactamente. sea, digo, hablando de identidad, no hablo de si es un hombre y que tiene tendencias, homosexuales, no, sino la propia identidad del chico o de la chica, ¿no? O sea, porque entre niños y adolescentes empiezan a tener esa parte de su identidad, ¿no? Si son eh, sentimentales, si son duros, si son recios, o si quieren hacerse los, los muy fuertes cuando no lo son, o son muy fuertes y quieren hacerse los débiles cuando no lo son, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar esa parte de la identidad, y nosotros como padres o como pastores con nuestros jóvenes, pues tenemos que ir identificando esas partes, ¿no? Sobre todo cuando los conocemos desde niños, ¿no? Porque empezamos a ver
Pues cuando son niños se revuelcan, se mojan, andan todos sucios, empiezan a entrar a la adolescencia, empiezan a tener más cuidado en su aspecto personal, van más saciados y si por ahí de repente voltea y ven a una pequeña, bueno, una jovencita, digamos que de la edad, ya entonces se perfuman y empiezan a peinarse, empieza a haber un cambio de actitudes diferentes, ¿no? Y empiezan ya a sentirse ya más jóvenes o más adultos que adolescentes o niños, ¿no? Entonces es ahí cuando el chico pues va mostrando su identidad, ¿no? Si, hacia dónde va dirigiéndose, cuál es o debemos de identificar cuál es su perspectiva, ¿no? O sea, qué talentos tiene, vamos a decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si es sociable, si es poco sociable, si es callado, si habla mucho, si empieza uno ahí a determinar si tienen talento para ser líderes, ¿no? De un grupo de jóvenes, ¿no? Porque empieza uno a ver como un jovencito o una jovencita empieza a traer otro joven y otro joven y otro joven, pues empezamos a identificar que tienen un potencial, ¿no? Como líderes y que pueden, o sea, se pueden discipular bien y pueden ser potencialmente chicos que puedan ser testimonio para atraer otros chicos, ¿no? Pero vamos, yo lo asocio mucho a esa parte de la identidad del joven, ¿no? Sí, así es, y tenemos que ser muy hábiles como líderes para identificar esos valores, porque ahí es cuando nosotros, por ejemplo, desde la pastoral podemos acercarnos a alguien y decirle, a ver, mira, qué es lo que tú, por poner un ejemplo, qué es lo que quieres estudiar? Hay diferentes áreas y yo veo que tú estás muy hacia las humanidades. Entonces, a ti te gusta leer, a ti te gusta y ese consejo puede transformar la vida de alguien. Podemos ponerle en inquietud. O inclusive podemos llegar a decir, mira, tú como mencionabas, pastor, muy cierto, oye, ya has traído a 4 jovencitos de tu secundaria. Yo creo que tú vas para misionero, hermano. Entonces, esos consejos, esas cosas que así decimos de repente, son cosas que marcan la vida de un muchacho. Entonces, seamos muy cristianos en ese aspecto. Muy, muy buen comentario, pastor. Me parece que es bueno. Entonces, vamos a esta parte donde dice que eh, siente atracción, ya dijimos este aspecto. Punto 2, el desarrollo afectivo tiene sus etapas. El joven comienza por una etapa de pasión, ya lo leímos. Berman, la ignorancia, ya lo leímos. Número 3. El número 4, el adolescente, ahí vamos, consultará sobre los temas de amor y sexo con padres, profesores, compañeros, revistas, películas, etcétera. Él no se va a quedar desinformado. El que nosotros escondamos la información no lo va a dejar sin información. De alguna manera va a buscar la información. Este punto 4 tiene que ver con esta parte. Que no crea que el muchachito se va a quedar desinformado. Él se va a informar y a veces mal informar, podemos decir. 5, no conviene que las parejas de adolescentes comiencen a salir solas sin haber tenido trato primero con muchas personas de ambos sexos. Por eso los grupos de adolescentes son importantes. Vamos a ver adelantito, vamos a entrar en este punto de cuál es la socialización que deben hacer los adolescentes, porque en esta búsqueda de identidad tienen que encontrar este proceso de encontrarse. El grupo de adolescentes es algo esencial en las iglesias cristianas para formarse. Ahorita voy a tocar el tema. El amor y la amistad verdadera se dan a partir de los 17, 18 años. Antes de eso no hay esa verdadera eh, identidad de volverse la pareja ideal para toda la vida. No, eso no existe, por lo menos en el papel y en la teoría del estudio que estamos viendo. Puede haber sus excepciones, sí puede haber, pero normalmente así funciona a los 18 años, cuando justamente entre los 17 y 18 años es cuando se tiene la madurez sexual. Entonces ya en ese momento ya puede la persona tener verdadero amor y verdadera amistad. Antes de eso son cosas pasionales o idealizadas muchas veces que son el problema. Uno de los problemas, tengo que decir, antes de hablar de lo que es el idealismo, uno de los problemas graves de nuestro país es que la mayoría de las personas se casan
para salirse de su casa y en una forma idealizada piensan que es la forma que van a encontrar otro mundo mejor y encuentran un infierno peor, ¿no? Entonces vamos al idealismo. ¿Qué es el idealismo? Buscan un ideal, una norma por la cual conducirse. Sueñan con estructurar un mundo nuevo en que esté, perdón, el verbo de estar al servicio del hombre y de la sociedad. Es decir, es cuando se vuelve, este idealismo es cuando dicen, no, yo voy a transformar el mundo es una porquería, pero yo voy a hacer la revolución y con mi forma de pensar voy a cambiar el mundo. Ese es el idealismo. Aunque los adolescentes tienen ideales muy elevados, experimentan repetidos fracasos. Eso se dan cuenta inmediatamente de que pues el idealismo no es una manera de pensar. Y ahora sí viene la parte de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Las iglesias necesitan padres, pastores, maestros de escuela dominical y líderes juveniles que muestren paciencia con los jóvenes, que los orienten y que canalicen su idealismo hacia actividades y proyectos prácticos. Es decir, es el momento de ser muy creativos, de cambiar el mundo, de sentir que están haciendo algo y, como decía el pastor Abel, de darles una identidad. Qué mejor que sea una identidad cristiana. Letra F, vamos ahí, ya me cansé, pero vamos a seguir con esto. Y de independencia e identidad. Amor, a ver si me puedes ayudar con. Ya no veo. Nomás este parrafito y ya pasamos a la letra B. Es independencia e identidad, otra característica de los adolescentes. No sé si de aquí alcanzas a leer. Léeme los 4. Sí, independencia e identidad. 1. Es importante que durante la adolescencia la persona aprenda a tomar sus propias decisiones. 2. El adolescente aspira a la libertad y autodeterminación, pero la necesidad de estudios prolongados resulta en una dependencia prolongada de los padres. 3. Erikson, el problema que para el adolescente es más importante que el de independizarse es encontrar un sentido de identidad, un concepto claro de sí mismo. 4. Nadie se siente normal. Esto lleva al complejo de inferioridad. Ok, esto nos habla, que decía el pastor, aquí lo más importante para el adolescente es la identidad. Y tenemos que trabajar en este proceso. Ahora vamos al punto B, ya terminamos el punto A, vamos al punto E, que dice los padres y los adolescentes. Algunas áreas problemáticas son, y aquí tienen el primer problema gravísimo, el distanciamiento entre las generaciones, la famosa brecha generacional. Muchos de los conflictos que existen entre los padres y adolescentes son resultado por la falta de comprensión y comunicación. ¿Cómo lograr una buena comunicación? No es siendo el amigo del adolescente, es llegando a ponernos cada uno en nuestro lugar y comunicándonos adecuadamente. Esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto es lo que pienso y de esta manera lo hacemos. A menudo no hay intento serio ni deseo por parte de los jóvenes de comprender y respetar el punto de vista de sus padres. O sea, ellos están en amplia y franca rebeldía, así que el papá le diga no vas a salir esta noche a la fiesta, para ellos les da lo mismo. Algunos adolescentes se avergüenzan de sus padres, lo que decía hace rato el pastor, ¿no? Creo que fue Fer el comentario de que pues de plano hasta vergüenza les da que los papás quieren seguir llevándolos hasta la universidad. 2, el choque entre las normas del hogar y las de grupo de los compañeros de los adolescentes. Esto es un clásico, ¿no? Lo que más aflige es estar en desacuerdo con el grupo. Es decir,
Esto es tan sencillo como, pues si en mi casa oran, si en mi casa no se fuma, si en mi casa no se toma, en el grupito de mis compañeros todo esto se hace y no se ora ni se va a la iglesia los domingos. Entonces, ¿cómo es posible que no puedas ir a un partido de fútbol del domingo con nosotros porque tienes escuela dominical o porque tienes culto de, pues eso no lo alcanzan a entender los amigos y los adolescentes empiezan a entrar en un choque, en un conflicto que les hace alejarse a veces de la iglesia. Punto B de este mismo choque, lo ideal es que los adolescentes evangélicos formen su propio grupo en las escuelas. Aquí quiero decirles que para mí el proyecto de compañerismo estudiantil, que es un grupo que hace grupos de estudiantes evangélicos, tanto en preparatorias, universidades como en secundarias, es uno de los elementos más buenos que he encontrado en la vida para los jóvenes. Ha formado gente, yo conocí este grupo cuando yo recién estaba casado, muy joven, y ahí encontré gente que ahora es un cristiano verdaderamente maduro, sirviendo, porque en esta etapa difícil de su vida pudo hacerlo adecuadamente. Entonces, no necesariamente tenemos que tener, pues a lo mejor de nuestra iglesia nomás tenemos dos en la prepa, ¿no? Pero, o ahorita doy la palabra, pastor, pero sí pueden buscar, decir, a ver, ¿hay asociación de estudiantes evangélicos en tu escuela? Búscala. Adelante, pastor Fer. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo pertenecía a un grupo estudiantil de cristianos, se llama Jóvenes con Decisión, a nivel universidad, en Politécnico, UNAM, y cada viernes en las tardes nos reuníamos en algún edificio de la escuela del Poli, ya sea en química, físico, matemáticas, y de todos los edificios, en cada edificio había cristianos y luego salíamos a evangelizar a las universidades y es una muy buena estrategia y como decía el pastor Abel, habla de identidad, ¿verdad? Promovemos nuestra fe a más jóvenes, ¿verdad? Y les enseñamos el estilo de vida a través de Jesús y es muy padre, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿no? Lo que usted Así es. mencionaba, ¿no? Muchas veces decimos en casa no se fuma, no se toma, pero acá los cuates sí lo hacen pero cuando nos enfocamos a alimentar nuestro espíritu, entonces pues se hace ese tipo de grupos y vemos que no necesitamos nada de eso. Así es. Entonces, gracias, pastor. Y buscar algún grupo. Hay muchos grupos, todos son buenísimos, y el que puedan reunirse como cristianos es una forma muy buena de enfrentar los conflictos de la adolescencia. Es muy importante que la iglesia local proporcione un programa de actividades tanto religiosas como de diversión para los adolescentes. Les he hablado de ese famoso programa Amisadai que se estuvo en la iglesia donde estuvimos por muchos años, donde muchos jóvenes fueron formados ahí, y era tipo Boy Scouts, ¿verdad, amor? Los hermanos que trabajaron en esto habían sido Boy Scouts y los tenían ahí y los hacían correr, brincar, se ganaban sus insignias y demás. Es un buen trabajo que podemos buscar tener. Y 3, la lucha por lograr la autodeterminación. Brincamos a la página 13 y hay 3 incisos. ¿Alguien me ayuda a leer los 3 incisos de corrido antes de ver al famoso Lakin Phillips? Es psicólogo. ¿Quién tiene la posibilidad de leer? Adelante, pastor Miguel Ángel Cruz. Inciso A. Es difícil lograr el equilibrio de aflojar las riendas en el momento oportuno y en la dirección adecuada, sin tenerlas tan tirantes que el niño se resista, ni aflojarlas tan de golpe que lo pongamos en peligro. Inciso B. El joven se resiste a las restricciones inmotivadas y a las reglas inexplicadas. Inciso C. El joven puede ser egocéntrico, envidioso, hostil y rencoroso si no se le cumplen sus deseos. Ok, entonces estos puntitos que están ahí arriba de esta página son parte esencial. Hay que tener la habilidad, como cuando usted va a pescar, la habilidad de soltar cuerda y retraer cuerda. Cuando usted va a volar un papalote, una cometa, como es la técnica es dar cuerda, soltar cuerda, todo esto hay que trabajarlo con el adolescente. El joven
naturalmente en su rebeldía se va a resistir a cualquier regla que no se le explique. No vas porque yo digo que no vayas, no es una razón. Y por último, el joven puede ser todas esas cosas que dice ahí y para cumplir sus deseos. Es decir, va a pasar arriba de quien tenga que pasar por hacer algo que quiere hacer. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para el manejo adecuado de los adolescentes, tanto como nuestros hijos como los miembros de la iglesia. Y aquí yo puse una nota muy importante acá en mi cuaderno que dice, hablemos de la pastoral del adolescente en nuestras iglesias. El cuidado que se tiene que dar al adolescente en nuestras iglesias. ¿Cuál es la pastoral que estamos haciendo hacia los adolescentes? Bien, es una mera reflexión que tendrá alguna respuesta, espero, en sus conciencias y las cosas que ustedes van a estar haciendo cuando vean este manual. Vamos ahora sí, ayúdame Esther con Lakin Phillips, psicólogo. Blinda, consejos referentes al controlar a los hijos adolescentes. Vamos a ver cuáles son sus consejos. No es perjudicial exigir al adolescente que haga algún trabajo útil en casa y en la comunidad. Debe entender que hay dos caras en la moneda. Es importante que aprendan a sacrificar, a postergar, a escoger y a asumir responsabilidad cuando yerran o eligen mal. Los padres y las escuelas deben darles a conocer sus expectativas. Deben ser firmes, justos y consecuentes. Los adolescentes deben saber que los padres son más sabios y fuertes que ellos. Los padres deben saber dónde están sus hijos, saber cuándo están en la escuela, cuándo con sus compañeros y cuándo con una persona del sexo opuesto. La disciplina no es mala, ni anticuada, ni perjudicial. Nadie ha logrado nada importante en su vida si no ha logrado primero la autodisciplina. El respeto es un elemento indispensable para el amor. Muy bien, si vamos a manejar la pastoral, estos puntos de este señor Phillips serán muy apropiados de este psicólogo cristiano que nos ayuda a ver cuál debe ser esto como los bases para todo esto, ¿no? Y enseguida tenemos 5 aspectos que abarca ya Collins con respecto al control democrático, es decir, el adolescente tiene que sentir que es parte de la solución. Entonces vean cómo están estos 5 puntos importantes. Comunicar al adolescente qué se espera de él y por qué. Antes de castigar al joven, se deben considerar los motivos por los cuales se produjo la infracción. Solo se castiga cuando la infracción fue deliberada. La severidad del castigo debe ser en proporción a la gravedad de la falta. El castigo debe relacionarse íntimamente con la falta y no ser infligido con el fin de humillar o poner en aprietos al infractor. El castigo físico es para el adolescente el máximo insulto. Quiere ser tratado como adulto, no como niño. No sé si es válido, pero hay una regla dentro de la psicología que dice a un adolescente ya no se le dan de cinturonazos. Eso es porque es una agresión contra su identidad y el problema más grave es que él siente en ese momento que ya puede responder a la agresión con agresión y pues eso traería un conato de violencia, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esos aspectos. ¿Dudas y comentarios hasta aquí? Estamos a 8 minutos de pasar a la recta final de nuestra clase, pero si hubiera alguna duda o comentario, es el momento de hacerlo para tenerlo listo para aquí. Vean cómo este manual es muy bueno para todo esto. Va a ser un manual de cabecera para nuestro trabajo con la pastoral a adolescentes. Espero que empiece a funcionar bien en nuestras iglesias este momento. Y comentarios antes de pasar a la ilustración.
¿Ninguno? Bien. Nos vamos con el siguiente. Ilustración. Un niño es como un arbolito recién plantado junto al cual se le coloca una vara gruesa para que crezca derecho. Nada se logra con poner la vara cuando el arbolito ya inició, su crecimiento en mala dirección. La vara solo se quita cuando el tronco tiene suficiente consistencia para continuar su desarrollo correcto. Árbol torcido, jamás su vara endereza, ¿no? Es un dicho popular. Así es, Esther, lo dije bien esta vez, porque siempre ando cambiando dichos, ¿verdad, amor? Se sugiere que los padres comiencen a aflojar las riendas cuando los hijos tienen 13 años para que a los 18 tengan una autodisciplina cabal. ¿Qué es autodisciplina? Que ya no tiene que decirle uno, ora por tus alimentos. Ellos ya solitos oran por tus alimentos. Aunque tengan 63 años y el hambre les gane y se pongan a comer sin orar por sus alimentos. Bien, seguimos adelante. Número 4, preparación de los adolescentes para mantener su fe en Cristo. Esto es muy importante. Vean, hay 3 incisos aquí. Es fundamental que los padres sean consecuentes en la vida de su fe. ¿Qué es eso de consecuentes? Que estén viviendo la vida cristiana. No, consecuente quiere decir que si yo digo que no hay que mentir, pues no he hecho mentiras. Entonces, esto es importante. Los padres deben presentar los argumentos hostiles en pequeñas dosis y a la vez los contraargumentos cristianos. Es decir, en una discusión de los puntos de la fe o la argumentación de la fe, no debemos llegar al adolescente con agresividad, sino algunos argumentos hostiles en pequeñas dosis, siempre tratando de no contraargumentos que sean bélicos para el adolescente. Conviene que los padres tengan momentos devocionales interesantes con la familia, es decir, que nos demos cuenta de que la vida espiritual y nuestra comunión con Dios es una comunión real. No hay nada más hermoso que escuchar a un niño o un adolescente cuando platica con Dios como platica con un amigo. Cuando uno se ha dado cuenta que los años de trabajo con un niño ha fructificado en una buena oración, y es muy triste cuando las personas siendo adultas no pueden orar, ¿verdad? Me decías de una persona que se molestó allá en Mozambique porque le pidieron que orara y luego le reclamó a la persona porque le dijo es que no me gusta hacer eso a mí en público. ¿Por qué? Porque no platicamos con Dios, no estamos acostumbrados a hablar con Dios. Estamos acostumbrados a hacer oraciones litúrgicas y oraciones muy bonitas y muy interesantes, pero platicar sinceramente con Dios no estamos acostumbrados. Acostumbremos a nuestros niños a esto y aquí pasamos ya al punto C. Y creo que si no me equivoco, sí vamos a terminar a tiempo. ¿Me ayudas leyendo para terminar? La delincuencia. Sí, iba a comentar algo. En esta época se da algo que se llama la delincuencia juvenil. Es algo muy común que se da en todas las sociedades que están altamente tecnologizadas y desarrolladas, y es un fenómeno rarísimo porque lo que tratamos es de que sea mejor nuestra vida, de que esté más civilizada, y lo que hacemos son sociedades de violencia, ¿no? Pero vean ustedes qué nos dice aquí. Adelante. Los medios de comunicación bombardean continuamente a los niños y jóvenes con una filosofía materialista, carente de valores espirituales y morales. Se calcula que un joven de 20 años habrá presenciado 18,000 asesinatos o muertes violentas presentadas en la televisión. ¡Wow! 2. Se enfatiza la importancia del sexo y de las cosas que dan satisfacción inmediata. 3. El delincuente juvenil
No sabe negar o postergar la satisfacción de sus deseos. Actúa como si el mundo entero girara alrededor de él. 4. En la mayoría abrumadora de los casos de delincuencia, hay evidencias del fracaso de la vida del hogar. Relaciones entre padres e hijos que producen muchas veces personalidades antisociales. El rechazo. Los mimos excesivos, el niño que recibe todo lo que desea, no aprende a restringir sus impulsos ni postergar la gratificación de sus deseos, la falta de identificación. Entonces, tengo dos párrafos. A menudo el adolescente que tiene tendencia a ser delincuente es un individuo rechazado por otros. Unirse con un grupo de delincuentes es un medio de satisfacer sus necesidades emocionales. Como algunos niños rechazados por otros aprenden a llamar la atención comportándose mal, el delincuente deliberadamente llama la atención sobre sí delinquiendo. Vamos a dejar ahí el ejemplo. Es el ejemplo de quien atacó al presidente Reagan, que lo ataca porque le había escrito a una actriz cartas de amor y nunca le había contestado. Entonces, para llamar su atención, hace este intento de asesinato de un presidente en los Estados Unidos. Esas son las razones de la delincuencia, ¿no? Comentábamos cómo las razones son tanta violencia, tanto egoísmo, tantas cosas que no funcionan adecuadamente. Y ahora sí pasamos a los últimos puntos y aquí sí nos vamos a ir uno por uno, por favor, Esther. Es difícil ayudar al delincuente juvenil. Es difícil ayudar al delincuente juvenil. No, si usted está en medio de la pastoral juvenil o de adolescente y tiene un caso de adolescencia, no piense que va a ser una ayuda fácil de decirle ya no lo hagas. Es todo un sistema complejo que implica muchos factores. ¿Sí, amor? Perdón, decía un proceso largo. Un proceso largo, no es arreglarlo diciéndole así se hacen las cosas. Adelante el 6. Los jóvenes creyentes a menudo no están dispuestos a aceptar a alguien que ha sido delincuente o tiene tendencias a hacerlo. El consejero debe tratar de arreglar los problemas de la familia del delincuente juvenil. Cuando tenemos a alguien que tiene un problema de delincuencia en nuestra iglesia, es un problema bien grande y tenemos que verlo desde el sistema que está mal, ¿verdad? Es un problema de los que llamamos bastante estructural, muy complejo, que no vamos a arreglar y tenemos que entender primero que nuestros jóvenes sanos van a tender a rechazar a estos jóvenes que están en estas circunstancias. Sin embargo, algo que me parece a mí un ejemplo maravilloso, es algo que cuenta Esther. Nuestra iglesia, donde asistimos por muchos años, estaba en una zona muy privilegiada económicamente, entonces los asistentes tenían cierta estatus social y pues los baños estaban muy bonitos y en una ocasión alguien llevó una familia eran niñitas. Eran varios niños. Cuéntalo tú, amor. Perdón. Okay. Bueno, en la iglesia nuestra pastora era una persona muy dedicada, muy al pendiente de las necesidades del edificio y ella era muy ordenada en todo lo que hacía. Y llegó a la iglesia una familia que unos queridos hermanos conocieron y vieron que tenían muchas necesidades y empezaron a llevar a los niños a la iglesia para que escucharan las clases bíblicas. Y un día llamó mucho mi atención que la pastora cuando entraba al baño y hacía uso de la llave para lavarse las manos, ella por costumbre, el papel que usaba para secarse las manos, lo usaba después para limpiar el espacio que se había salpicado con el agua al lavar las manos.
Eso era una costumbre en ella. Y me llamó la atención que una de las pequeñitas de esta familia observaba mucho a la pastora y noté cómo esta niña empezó a lavar sus manitas, a secarlas y después a hacer lo mismo que veía que hacía la pastora, a secar el área que se había salpicado y dejar todo muy limpio. Lo hacía y ella salía muy satisfecha porque había logrado hacer esto. Entonces, le comentaba a hermana aún que llamó mucho mi atención esto que esta niña empezó a imitar la conducta de otras personas porque le parecía bueno, le parecía agradable estar en un lugar limpio, ordenado, y eso hizo un cambio de hábito en ella. Sí, eso me llamó mucho la atención porque me di cuenta que no necesariamente las malas costumbres de cualquier tipo deben ser lo que va a aplastar lo demás. Y que enseñamos más con nuestras acciones. Y que enseñamos más con las palabras. acciones y que el vivir ordenadamente es una parte buena que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿En cuál nos quedamos? Me perdí. En el 6, vamos con el 7. Ok, 7. Es necesario que el adolescente se comprenda a sí mismo. Por lo general, no quiere cambiar porque no se entiende a sí mismo. Sí. Con frecuencia no emplea la fe en Dios como una manera de vivir, sino como un escape a las consecuencias de su mala conducta. Ok, entonces ahí está el asunto. Con eso prácticamente estamos terminando esta unidad y tenemos ahora en puerta técnicas y métodos de la consejería pastoral. Esto ya no será revisar tanto, sino ir hablando sobre las técnicas. Nos quedan clases intensas sobre las diferentes técnicas de consejería, que creo que este manualito así pequeñito, con cierta modestia, nos puede dar una ayuda enorme en nuestro trabajo de consejeros. Y estas técnicas están ahí plasmadas, las vamos a ver, las dos técnicas. Recuerden que es la técnica no directiva y la directiva. Y vamos a ver ahí ese primer recuadro y ahí nos vamos a poner nuestra rayita, ¿verdad? Para poner, seguir adelante la próxima clase con ánimo. ¿Y qué nos dice esta técnica? ¿Qué nos dice este recuadro ahí? Técnicas y métodos de consejería pastoral. Y luego dice, elección. Elección del método para aconsejar. No hay una sola técnica que haya resultado ser eficaz en todas las situaciones. Conviene que el pastor aprenda los distintos métodos y elija la técnica más apropiada para el caso que enfrenta. Ok, entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es una serie de herramientas. No necesariamente es el abracadabra que va a solucionar los problemas de todas estas personas que aconsejemos. Son herramientas que tenemos que seguir. ¿Y cuál es nuestra fuerza? Pues la oración, la lectura de la Biblia y el ser guiados por el Espíritu Santo al aconsejar. Estos simplemente van a ser herramientas que vamos a tener a disposición, que nos van a ayudar a hacer trabajos más eficaces en la consejería y llegar a comprender realmente cuál es la problemática que estamos atacando o podemos llegar a modificar conductas. El propósito de la consejería al final de todo es la modificación de las conductas, y en términos reales las conductas son lo más difíciles de modificar. Y esto es parte de nuestro reto. ¿Cómo modificar la conducta de las personas? Aquí para concluir y cerrar, les traía este ejemplo, que es este ejemplo de la hoja que di la vez pasada. Vayan a la lección de la vez pasada, vean el ejemplo que iba a guardar para este final de la hoja del perdón y vean ustedes cómo
nuestras actitudes en la vida traen reacciones y simplemente pedir perdón o cambiar, no. Necesitamos un proceso donde tenemos que enfrentar responsablemente lo que hicimos. Entonces, este proceso no es agradable, nos desagrada. Nosotros quisiéramos borrón y cuenta nueva en las cosas que hemos hecho en la vida, pero este proceso para nuestros oyentes es un proceso. Ahí lo decía, muchos de estos trabajos tienen que ver con un proceso que tiene que desarrollarse y nosotros estamos como asesores o consejeros, no psicólogos, ni muchas veces ni siquiera pastores. Tenemos que quitarnos la cachucha de pastores y decirle, mira, te voy a acompañar en tu proceso. ¿Cuál es esta compañía en tu proceso? Pues es ir viendo que haya cambios de actitudes. Esto es básico de la consejería. Es el primer punto, la piedra angular de la consejería es esto. Yo tengo que empezar a ver cambios de actitudes en tu comportamiento. Tú me puedes decir que ya cambiaste, que el Señor te salvó, que sentiste muy bonito, pero si no hay cambios de actitudes, es tu problema. Diagnosticar correctamente. Si yo le digo a una persona, es que tu problema es que no eres ordenado, hermano, tienes un problema de desorden. Lo primero que tienes que decir es, quiero que me traigas un reporte de tus siguientes 2 semanas de asistencia a tu trabajo, que asististe y que estás entrando a la hora. Si no hay un cambio de actitud en esto, no, hermano, es que me queda muy lejos, es que supiera que el metro a esa hora va bien lleno. Yo sé que hay circunstancias muy difíciles, pero también es actitudes, es actitudes. Y cambiar nuestras actitudes es parte de nuestra vida. ¿Es fácil, hermano? No, cuesta mucho trabajo. Un buen hábito dura mucho tiempo en arraigarse en nosotros. Un mal hábito se adquiere de inmediato. Un buen hábito cuesta. Y trabajemos en los buenos hábitos en las personas que aconsejamos. Veamos cuáles son sus problemas, midamos mucho, vamos a ver una serie de técnicas si son importantes, pero sobre todo, si no hay un cambio de actitud en las personas, y esto no solamente en la consejería, en la misma pastoral, si la persona sigue siendo la misma durante 20 años en nuestra iglesia, pues hermano, está perdiendo 20 años de su vida en la iglesia cuando pudiera vivir una vida abundante y próspera en el Señor, y solamente está echándose clavados al altar cada que predicamos de salvación. Usted ya debe pasar adelante porque recuerden lo que dice Pablo, ¿no? Esta parte, Hebreos, alguien me recuerda el versículo, por favor, los que son muy biblistas y están ahí atentos a su Biblia, que en algún momento Pablo llega a decir, dejando los rudimentos, pasemos a cosas más serias. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? Es el bosquejo de Hebreos, ¿no? De la epístola a los Hebreos, estos rudimentos, dejando los rudimentos. Vamos a preguntar al señor Goble, permítame. Los rudimentos de la fe, ¿no? Aquí el señor Goble, el hermano Goble nos dice que es Hebreos capítulo 6. Vamos, ¿será cierto? Hebreos 6. Vamos a revisar. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Capítulo 6 empieza con el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es el versículo que vino a mi mente, esa es la cita bíblica. Y Hebreos 6 dice, ya dejando esas cosas, si las personas a las que aconsejamos, están en nuestra iglesia, no van a la perfección, y recuerden lo que dice también el libro de Proverbios, en cuanto al camino del justo, que es como la fe, que va en aumento hasta que el día es perfecto, lo que dice Romanos capítulo 7, en cuanto a la fe cristiana, que es un proceso de crecimiento, de maduración, de dejar las costumbres de la ley y pasar a un proceso de camino más abundante. Todo esto es el proceso de la fe cristiana. Y esto tiene que ver con afrontar
nuestra responsabilidad en el daño que ocasionamos. ¿Dios nos perdona? Sí, Dios nos perdona. Las personas que están junto a nosotros nos perdonan, sí nos perdonan. Pero nosotros tenemos que decir, este es lo que he aprendido, este es el aprendizaje que he tenido de este momento que hemos tenido. Hasta aquí la clase para los que la vayan a oír en video. No queremos que vayan mucho tiempo pensando, picándole ahí, viéndola.